El padre o la madre, entre comillas, alienante, o sea, que saca de la realidad del amor del otro progenitor, es porque justamente su concepto de amor, en este caso de hacer crecer al ser amado, que es a su hijo, está errado o incompleto, por decirlo más suave. Hay toda una serie de situaciones graves ya en nuestra sociedad en estos tiempos. No es casual que se hayan levantado los jóvenes de la generación Z, que suman a las otras generaciones. Dicho sea de paso, en más de una oportunidad hemos estado también como profesional consciente, invitando también a otros profesionales que nos pongamos de pie, porque las cosas psicológicamente no se solucionan a nivel individual o solo familiar, se solucionan cuando tenemos un entorno proactivo hacia la salud mental, por ejemplo. Vamos a tocar el tema amor que no es amor. Hay mucha gente te dice, no, pero él me cela porque me ama demasiado, no me deja salir porque quiere lo mejor para mí. De ambos lados, ¿no? Tenemos esas cuestiones y para eso hemos contactado, Clarita ha contactado con el psicólogo Iván Terbulino, él es director del Centro de Pericias Psicológicas y de Creación Psicolegal. Doctor, buen día, bienvenido. Buenos días, periodista Richard, y buenos días, Clarita, aquí a sus órdenes. ¿Qué sería, doctor, el amor que no es amor? ¿Y dónde lo podríamos ver? ¿No solamente en las parejas, en algún otro lado también? El título me inspira una respuesta más bien, diría, artística, poética, Ah, incluso ajá, bastante provocadora ante el término amor. Sin embargo, mi lado científico me invita a entender la base respectiva para poder claro, enfocarlo desde ese ángulo. Es decir, exacto, el amor, ¿qué cosa es el amor? Podría ser la primera pregunta incluso, antes de hablar del amor que no es amor o el desamor. exacto. Que es Y en un, ese sentido, más allá, los psicólogos recomendamos más allá de nuestras propias experiencias, que sería muy poca, ujú, hablamos, comentamos, recomendamos, etcétera, en base a nuestra formación científica, porque la psicología es una ciencia, y eso significa, por ejemplo, remitirnos a autores como uno de los clásicos del amor. Me refiero a Erich Fromm. Erich Fromm es, digamos, un psicólogo norteamericano que ha escrito varios libros que recomiendo, y claro. uno de los más profundos respecto al tema del amor justamente se titula El arte de amar. El arte de amar es Y en hermoso, este, sí, y en este clasifica el amor primero en distintos tipos, porque no hay un solo tipo de amor. sí, El amor a sí mismo, el amor fraternal, el amor, yo diría incluso a la patria, el amor a la pareja, que él lo llama el amor erótico, ajá, el amor filial, etcétera, el amor maternal, etcétera. Entonces, que en síntesis, él lo plantea como un arte porque hay que entrenarlo, son varias capacidades finalmente que hay que entrenarlas para poder saber amar. Incluso nos plantea la idea de, antes de preocuparnos que nos amen, hay que preocuparnos por amar. Y exacto. ahí en ese camino es donde aparece el verdadero amor, cuando la otra persona también sabe amar. En el caso del amor erótico, el amor de pareja en particular, que es el que en el título un poquito creo que lleva a la mente. Entonces, en síntesis, para resumir, sin embargo, invito a que lo puedan leer siempre, esta fuente es muy importante. Es el conjunto de capacidades, ese sería el concepto que ella puede integrar con otros autores más, quizás una gota de la propia experiencia, el conjunto de capacidades que permite hacer crecer al ser amado. Ese sería en síntesis el punto de partida. Entonces, ¿qué cosa no es amor? Sería todo lo opuesto a eso. Estamos viendo de que hay como en los últimos tiempos un grado de, de desamor, ¿no? Justamente de tal vez carencias que tienen las personas y tratan de hallarlas en la pareja. Ujú, Y claro. cuando pasa la parte del encantamiento, la parte del enamoramiento, ¿no? Cuando empiezan recién a conocerse, hay quienes no toleran y vemos situaciones así como hoy en la mañana veo la noticia de este crimen ¿no? de una señora que asesinó al amante y lo enterró debajo o sea, lo escondió debajo de su cama. Lo quería tener muy Y cerca. cosas así, o sea, ¿qué está pasando? Porque ya no es algo que sucedía muy de en cuando, sino ya estamos viendo que se está volviendo muy regular este tipo de reacciones por parte de las personas. Parecería como una solución a algo, ¿no? Antes, bueno, te separabas o, bueno, reiniciabas tu vida, ahora parece que o conmigo o con nadie.
Esa frase última, Sí. esto es una frase que calza muy bien en los diagnósticos que solemos hacer los psicólogos, en mi caso incluso con énfasis pericial, porque trabajo en esas evaluaciones permanentemente, que tienen otras exigencias mayores, a diferencia de los colegas que trabajan en el campo clínico, que digamos dan por sentado y dan la credibilidad a priori de sus pacientes. Nosotros los peritos tenemos que corroborar con elementos secundarios, tenemos que hurgar en las preguntas e ir más a fondo para ver si lo que nos están expresando es real, porque sus informes van para el plano judicial. Pero Claro. volviendo al punto, ese es un síntoma, si lo expresa la persona, Sí. que no tiene obviamente la salud mental, por lo menos para amar. Es decir, el amor no puede ser una prisión, no puede ser, digamos, con ese enfoque de si no es para mí, no es para nadie. Claro. No puede ser un enfoque de crecimiento o de involución de las dos partes. Que hay que ver siempre la reciprocidad. Dicho sea de paso, justamente Lichtrom hace énfasis en una de las diferencias del resto de tipos de amor, es la reciprocidad en el amor de pareja o el amor erótico, como lo llaman. Claro. Entonces, esa reciprocidad debe estar presente y eso significa pues más bien el mutuo cuidado, significa la mutua empatía, la atención permanente mutuamente. Y ahí es donde a veces percibo que con algunas situaciones de yo diría, de ideología mediática que vienen bombardeando a los jóvenes sobre todo, a veces disfrazado de una buena intención que tiene el feminismo, como es la equidad en los derechos, la igualdad de derechos, los diferentes géneros, diferentes características, pero la igualdad de derechos, qué duda cabe, pero a veces esa situación de empoderamiento de la mujer se concibe un poquito no tan adecuada, porque justamente se piensa que una de las partes, creo que más el varón se espera de él que de todo, y la reciprocidad no es en esa misma dirección, cuando empoderarse justamente significa tener más capacidades para justamente ofrecer eso a la pareja de ambos lados. Ese enfoque también siempre hay que estar, digamos, evaluándolo, como en todo, para que fluya el verdadero amor. Doctor, en el tema del desamor, que es lo que nos convoca, los traumas que uno puede haber sufrido de pequeño, se aparecen en cuando uno ya comienza a tener vida en pareja o tratar de tener una vida en pareja. Esa es una muy buena pregunta por lo siguiente. Hay un problema que aparece en muchas de las parejas, justamente revive, usted lo ha dado muy, muy en el clavo, y es una hipótesis bastante cercana, yo diría, a la realidad de que como los primeros afectos en la infancia y en la niñez son los padres, si esta relación, y en particular el apego y el desapego, ha sido sano, es decir, no ha habido un apego aplastante, que en la infancia, que duda cabe que es vital, si no el bebé se muere literalmente. Digamos, ese cuidado de mucha dependencia es fundamental, pero que eso poco a poco se debe ir desplazando, evolucionando hacia un desapego sano, gradual, pero a veces esos desapegos son de manera exabrupta o es de manera, digamos, no preparada para el bebé, para el niño, y entonces aparece su primer trauma de la ansiedad al abandono. Él o los bebés lo interpretan como si fuesen abandonados y por lo tanto su existencia entra en un alto riesgo. Y eso se calma luego en el resto de las etapas porque ya empieza a ser más autónomo, pero vuelve a aparecer en un amor de juventud, de adultez, etcétera, cuando nuevamente aparece ese apego, esa situación emocional de mucho apego, y que aparece otra vez ese temor que se habría generado en su infancia o en su niñez, ya sea de parte del padre o de la madre, por esa situación. Esa es una hipótesis bastante lógica que yo atizaría en su descripción para que los padres cuiden esas etapas tan vulnerables en la infancia y en la niñez de sus hijos y sepan que ese desapego tiene que ser gradual, es decir, la mamá no se puede ausentar 2 días o 3 días de un bebé de 1 año o de 2 años, porque va a generar esa ansiedad. Debe ser gradual, debe ausentarse media hora y regresa bajo buenos cuidados, por supuesto, del padre, por ejemplo. Y en el tema de los patrones, por ejemplo, familiares, ¿no?, que a veces se repiten, el padre quizá golpeador o ausente
o la madre que tuvo que empezar a trabajar y también ausente, eso también moldea un poco la afectividad de una persona, más allá que no haya habido ese como desapego que dicen, sino como unos patrones dentro de la familia, ¿no? Ese es otra gran fuente de información a la memoria humana de los niños en general, es decir, los comportamientos que son modelos y que rodean a este infante, a este niño. En primer lugar, evidentemente, son los padres. A Claro. veces hay otros familiares que son los que están dando modelos, literalmente cátedras, donde en una etapa de intenso aprendizaje, de comportamientos también, están, por ejemplo, observando si el papá es afectuoso, sabe dar abrazos Claro. incondicionalmente como parte de su naturaleza expresiva, y así debería ser. Entonces el bebé, el niño, sabe que los abrazos son parte de la forma de interacción, pero si es un padre frío, no expresa abrazos, el pequeño también piensa que, y guarda en la memoria, que esa es la forma de interactuar, y más adelante de adulto le cuesta expresar a su pareja. Eso como un ejemplo de las muchas formas incluso de pensar, de la ideología que tiene el padre, la personalidad que tienen los padres, entre otros comportamientos. Todo eso es información muy rica para el cerebro de los niños o adolescentes incluso, que Claro. van configurando su personalidad, que por supuesto, si ellos ya más adelante no toman esa conciencia de filtrar, y esto sería parte de una terapia incluso, de Ujú. que filtren las fortalezas que sí han heredado de sus padres, y sigan para adelante en eso y lo mejoren incluso, y eliminen algunos comportamientos que sus padres no han sido, que ellos ya de adolescentes o jóvenes puedan con criterio técnico sobre todo decir esto no me parece y ya no lo repito. Exacto. Es importante destacar el hecho de que se dan los casos, ¿no?, de separación de los padres, y obviamente pues los niños quedan al cuidado de uno de ellos. Y a veces no hay esa relación sana entre los padres, sino más bien los niños se convierten en trofeos, por Claro. así decirlo. Y Ujú. vamos a tener, ya sea de un lado o del otro, o sea, quien se quede con el niño, que empieza a hablar mal de la otra persona, ¿no? Sea la Claro. imagen paterna o sea la imagen materna, ¿no? Ujú. Yo he sabido de casos de mujeres que al separarse tuvieron que empezar a trabajar. No estoy hablando de estos tiempos, estoy hablando pues 30 años atrás, Ujú. 40 años atrás, o hasta un poco más incluso. Claro. Y la mentalidad era mucho más diferente, ¿no? Porque decían, mujer que sale de la casa porque no quiere estar en su hogar. O sea, tenían Sí. otra mentalidad. Hoy en día Claro. sabemos que hombre y mujer podemos, ¿no?, trabajar no solamente para colaborar económicamente en la casa, sino parte del desarrollo personal de cada uno, Exactamente. ¿no? O Claro. sea, bueno, entonces, de muy pequeña, pues a mí me llegaban, por ejemplo, ese tipo de informaciones de que, ¿no? De que, la mujer tal está saliendo a trabajar, que no sé tanto, seguramente qué tendrá, qué estará haciendo, o sea, ese tipo de ideas. O viceversa, ¿no? Se quedaba el hijo, o sea, el papá que hablaba mal de la mamá, Ujú. separados. Y había y lo que es más recurrente, que veo yo más recurrente, es en estos tiempos, ¿no?, de las mamás hablándole mal a los hijos del papá. O sea, los problemas que ellos deberían resolver Claro. terminan nutriendo situaciones pues de cólera, rabia, enojo, y una criatura, un niño que tal vez no ve los dos lados de la historia, ya Ujú. se va a crear ese personaje Claro. y va a crecer pensando con que ese personaje es así, ¿no? Ujú. Pero Sí. no se va a dar el tiempo. Algunos tal vez sí, pero no creo que todos se den el tiempo de ver, ¿será cierto que mi mamá es así? ¿O Claro. será cierto que mi papá es así? Claro. A O sea, veces uno, ¿cómo hacerles entender de que están causando un acto violento a ujú, esa criatura, a ese joven, a ese adolescente? Porque un adolescente yo considero que es hasta más esponja que un niño pequeño, ¿no? Porque ya está definiendo sus próximas relaciones, por así decirlo. exacto. Esté clarificado uno de los tipos de violencia, porque esto está configurado en la ley 3364, donde se habla de prevención y sanción de la violencia contra la mujer y demás miembros del grupo familiar, o sea, también pueden ser víctimas los hombres. Ujú. Y cuando vemos justamente ya en estas situaciones en procesos judiciales, como los de tenencia,
como los de régimen de visitas, etcétera, aparecen estos fenómenos que ya no son tan fenómenos en el sentido científico, pero no es que sean raros, son muy frecuentes. Y yo diría, número uno, la explicación es porque tanto el padre o la madre que esté aplicando esto, entre comillas, de alienación parental, porque es todo un tema de discusión técnica entre países, algunos países impulsan ese término, otros no, etcétera, pero en el fondo es un tipo de violencia psicológica. Y en el fondo es porque se da porque el padre o la madre, entre comillas, alienante, o sea, que saca de la realidad del amor del otro progenitor, es porque justamente su concepto de amor, en este caso de hacer crecer al ser amado, que es a su hijo, está errado o incompleto, por decirlo más suave. Porque si él o ella amase a su hijo, niño, adolescente, etcétera, tendría que ver que si está usando todo su verbalización, sus formas de expresar afecto para que ese ser humano crezca en todas sus dimensiones, no solo biológica, no solo económica. A veces algunos padres justamente solo ven, como algunos gobernantes, solo el desarrollo solo en el lado económico, y eso es un error desde conceptual hasta práctico, claro, porque el desarrollo involucra justo la integralidad. En este caso el niño debe crecer biológicamente, para eso necesita obviamente la economía, los alimentos, pero necesita recreación, necesita buenos modelos, necesita socializar, necesita impulsar su socialización, cosa que es ahora, gracias a la pandemia, o pandemia, como algunos decimos, se ha limitado enormemente ese ángulo del desarrollo humano. Entonces eso se tiene que propender. Y entonces, y obviamente, el buen vínculo con el padre o la madre. Así el vínculo de pareja se haya roto, el vínculo de hijos y padres, eso es para siempre. claro. Entonces, esa concepción, algunos padres alienantes podrían estar no atendiendo y dañando finalmente a su hijo, a su hija, porque va a crecer con rencor. Y ya en la casuística vemos, justamente van a cámara GESEL, en Claro. sus entrevistas de evaluación psicológica narran. Y la ventaja que nosotros los peritos tenemos, pues, es de algunas metodologías o subespecialidades de la psicología jurídica, como la psicología del testimonio, que nos permiten ver si una narrativa es coherente y tiene indicadores de memoria experimentada y no de memoria manipulada, de memoria influenciada, porque eso es lo que va a contar, y los juzgadores ya en los procesos propiamente van a tener evidencias o pruebas y órganos de prueba cuando vamos a las audiencias, Claro. que les permitan tomar decisiones más justas. Doctor, si bien la ley es clara, ¿no? Bueno, a veces obviamente debe tener algunas interpretaciones, para eso están los abogados, los fiscales y finalmente el juez, pero usted como perito, ¿se va dando cuenta que por más ley y por más sentencia que haya, alguna de las partes en una pareja, por ejemplo, no va a colaborar? Porque a veces te dicen, este señor tiene no puede acercarse a su expareja, ¿no? Y después vemos las noticias y terminan asesinándola. O sea, los peritos en el plano legal también se dan cuenta que esto puede terminar muy mal, y qué se puede hacer al respecto, o no se puede hacer nada. Ese es otro gran vacío en nuestros sistemas de justicia en particular, y en nuestros sistemas educativos también, nuestros sistemas de gestión del Estado, Claro. Que vienen pues con sus respectivos ministerios, etcétera. Y hay poco trabajo en la prevención, en el fortalecimiento de la salud mental. Claro. Por eso se están dando estas situaciones incluso de feminicidio o de otros tipos de asesinatos. Hay toda una serie de situaciones graves ya en nuestra sociedad en estos tiempos. No es casual que se hayan levantado los jóvenes de la generación Z, que suman a las otras generaciones, que, dicho sea de paso, en más de una oportunidad hemos estado también como profesional consciente, invitando también a otros profesionales que nos pongamos de pie, porque las cosas las cosas psicológicamente no se solucionan a nivel individual o solo familiar, se solucionan cuando tenemos un entorno proactivo hacia la salud mental, por ejemplo, entre otras componentes de la salud. Entonces, evidentemente, cuando ya se dan situaciones críticas es porque ya ha colapsado varias cosas, pero circunscribiéndonos a la explicación por lo menos individual y familiar, que es donde se ve más nítida, es justamente porque en la educación de estas personas no se ha dado buenos modelos ni
fortalecido el neocórtex, el lado racional, el lado que finalmente decide en el camino, en sus actuares, ya sean de manera moral, con algún tipo de ética. Si es que eso no se ha trabajado, entrenado en el desarrollo intelectual, cognitivo y afectivo, por supuesto, y de la voluntad, entonces evidentemente las personas crecen y, por ejemplo, tienen arranques de falta de control de impulsos, agrediendo a su pareja, incluso llegando a tomar decisiones nefastas, que a veces por cuestiones de segundos condenan su vida para, a veces en muchos casos, estar en la cárcel de por vida. Claro. Y no solo él, se perjudican sus hijos, quedan en abandono. Todo es una tragedia, ¿no? Exactamente. Sí, eso es algo que a veces vemos y digo, pierde la vida la madre, el asesino es el padre y los más perjudicados son los hijos porque se quedan sin una familia. Hace poco creo que un chico viajó hasta Italia a buscar a su ex, y acá quiero preguntar algo. ¿Por qué a veces las personas, no digo solamente las mujeres, los hombres también, caemos nuevamente en esos efluvios de la expareja? No, ahora voy a cambiar, no, ahora sí, lo que pasa es que yo te amo y no sé qué me pasó. También hay una parte de responsabilidad, puede decirse eso, de la pareja que vuelve a creer en alguien que ya la trató mal. Si son adultos, legalmente ya entramos en responsabilidad, y esto es interesante, antes de entrar en el plano legal, que todo ciudadano se pregunte si, como nuevo ciudadano, digamos así, legalmente hablando, de 18 años, porque obviamente somos ciudadanos desde el vientre, incluso, claro, pero legalmente ya asumimos responsabilidades incluso penales. Y ahora es trágico con este Congreso que tenemos, por eso es interesante analizar el entorno también. Claro. Este Congreso ha hecho leyes pro crímenes, y ha hecho leyes, digamos, por ejemplo, en la que no estoy de acuerdo como psicólogo, como perito, como criminalizar a los adolescentes. Ahora, a partir de los 16 años, pueden ir presos, junto con los delincuentes de delitos comunes, etcétera. Y un adolescente, todos recordemos, cuando hemos tenido 16 años apenas estamos abriendo los ojos al mundo, claro, y a veces por inocencias, situaciones o a ver, malos modelos de los medios, o momentos de falta de control de impulsos, terminan, y he visto justo la semana pasada estuve en Iquitos, y había ocurrido una situación trágica entre los adolescentes, un tema de agresión sexual, de presunta agresión sexual, porque todo eso es presunto hasta que las investigaciones demuestren que no es, pero ya inmediatamente lo metieron preso, literalmente en prisión preventiva, a un adolescente de 16 años por 3 meses. Entonces, eso está pasando por ese tipo de leyes. Y por otro lado, la conciencia es que hagamos un filtro, insisto, de qué aspectos sí nos van a servir en la vida. Ya es la responsabilidad del propio ciudadano a los 18 años de decir, muy bien, yo voy a tomar estas decisiones, estos comportamientos ya no corresponden repetirlos, debo aprender nuevos comportamientos, y empieza a formar su propia personalidad sobre la base de lo positivo, porque todo padre y toda madre también dejan cosas positivas. Hay que rescatarlos, hay que valorarlos, pero no todo. Los primeros que dañan, dicho sea de paso, estadísticamente a los seres humanos son los padres. Sí, cuéntame. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta los que tenemos hijos, ¿no? Y los que van a ser papás, tener en cuenta de qué es tal cual dice el doctor, ¿no? Hacer un buen filtro de qué nos queda, sacar lo bueno de ellos, y lo que vemos que no sirve, pues descartarlo. Doctor, ¿dónde se le podría ubicar en las redes sociales o quizá en un WhatsApp para la gente que quiera? Porque ahora las consultas pueden ser tranquilamente online, ¿no? Usted está en Lima. Sí, por supuesto, gracias. Nos pueden encontrar en www.periciapsicológicas.com, www.periciapsicológicas.com, donde trabajamos con otros colegas también, y nuestra psicología está orientada sobre todo a los procesos legales, ya sea de tipo penal, laboral, civil, de familia, etcétera, donde las pericias ayudan justamente a esclarecer los hechos para que los juzgadores, los jueces, los fiscales tomen mejores decisiones. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho. Estuvimos con el doctor, el psicólogo Iván Terbulino, director del Centro de Pericias Psicológicas, Creación Psicolegal. Estás escuchando Stereo 100, siempre noticias, 100.1 FM, www.radiostereo100.com.